Ben dede mi oluyorum şimdi? Sen nereden çıktın ya? Tamam, ben ikinize de çok mahcubum. Sarılmayacak mısın baba? Yoksun zaten hayatımdan, çık! 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 İsmail'e bebeğini kurtaralım, gerisi önemli değil. Tamam. Babamın geldiğini anneme söylemeyelim. İnkar etti Nuh. Sen babamın vesayetini mi aldın ya? Ya bana bütün istediklerimi vereceksin ya da sonuçlarına katlanacaksın. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. Cuando el señor Alil se acerca a su hija Melek e intenta abrazarla como si nada hubiera pasado, ¿qué hará ella cuando Melek se enoje y lo eche? ¿Por qué Melek reacciona con tanta fuerza hacia su padre Alil? ¿Qué hará Melek después de que ella y su padre sean exiliados? ¿Cómo se involucró Esat en algo que llevó a tomar a Esma como rehén? ¿Recibirá Esat ayuda de su hermano Cian y su tío Tassin para salvar a Esma? ¿Tassin Bey protegerá a Esat para que Esma y el bebé no resulten heridos? ¿Tendrá Esat miedo de perder a Esma y su matrimonio mejorará con este incidente? ¿Qué piensa Melek cuando le dice a Noé que no le diga que su padre viene? ¿Qué niega el señor Alil mientras habla con Melek? ¿Hikmet tomó la custodia de su hermano mayor Samet? ¿Tendrá Cian que hacer lo que quiere Hikmet? ¿Noé tiene algún problema con su cerebro además del psicológico? Noé tiene un tumor cerebral. La vida de Melek dará un vuelco cuando su padre, Alil Bey, aparezca de repente ante ella. Al encontrarse cara a cara con su padre, del que ha estado distanciado durante años, aflorará la ira y la decepción que lleva enterradas en lo más profundo de su ser. Aunque Alil Bey quiere cerrar las viejas heridas y volver a acercarse a su hija, Melek no lo permitirá. Que su padre quiera abrazarla será una situación inaceptable para Melek. Melek, que no puede olvidar las dificultades que experimentó en la ausencia de Alil Bey y el dolor de su madre y su hermano Nu, tendrá una gran explosión y echará a su padre de la oficina con duras palabras. Aunque Alil Bey retrocede sorprendido ante este arrebato, no tiene intención de darse por vencido. Dirá que lamenta la dura actitud de Melek y que regresó con ella para enmendar el daño. Pero Melek no está dispuesto a creer lo que dice. Comenzará a cuestionar cuáles son las verdaderas intenciones de su padre. ¿Alil Bey realmente quiere compensar el pasado o persigue un objetivo diferente bajo la guía de Hikmetan? Mientras busca respuestas a estas preguntas, Melek decidirá hablar con Cian. Cian intentará ayudar a Melek a superar el shock que está viviendo. Sin embargo, Melek seguirá luchando con las contradicciones dentro de sí misma. Ella estará muy dividida sobre si decirle a Noah que su padre ha regresado. Melek, que no puede predecir cómo reaccionará Noah ante su padre, decidirá ocultar este hecho por ahora. Pero esta decisión podría conducir a una gran crisis en el futuro. Porque si más tarde Noé se entera de que su padre ha regresado, puede experimentar un enorme estallido de ira cuando se dé cuenta de que Melek no le informó. Por otro lado, Esat se encontrará en un acontecimiento que nunca esperó. Las personas que tomaron a Esma como rehén le pedirán a Esat que haga un trabajo peligroso para ellos. Esat se encontrará en un gran impasse para salvar a Esma. Mientras trata de reconciliarse consigo mismo, también considerará pedir ayuda a Cian y Tassin Bey. Pero explicarles la situación entrañaría un gran riesgo para Esat. Durante este proceso, Esat tendrá dificultades para tomar la decisión correcta y surgirá la posibilidad de cometer un gran error. Mientras la vida de Esma está en peligro, Tassin Bey intervendrá y tratará de encontrar una solución para evitar que ella y el bebé nonato resulten heridos. Sin embargo, esta situación aumentará aún más la tensión dentro de la familia. ¿Tendrá Esat miedo de perder a Esma después de los acontecimientos y tomará medidas para arreglar su matrimonio? ¿O este incidente profundizará la brecha entre él y Esma y romperá su vínculo? Melek estará en un gran dilema por no decirle a Noé la verdad sobre el regreso de su padre. Ella decidirá no contarle nada a Noah sin conocer las verdaderas intenciones de su padre. Sin embargo, esta decisión puede provocar que Noé sufra una gran decepción más adelante. Cuando Melek habla con su padre, se dará cuenta de que Alil Bey está negando lo que hizo en el pasado. Esto aumentará aún más la ira de Melek hacia él. Alil Bey contará una versión diferente de lo que sucedió en el pasado para limpiarse, pero Melek no creerá sus palabras. El regreso de Alil Bey afectará profundamente no solo a Melek y Nu, sino también a Sumruan. La señora Sumru tendrá que enfrentarse a los fantasmas del pasado e intentar descubrir la verdad detrás del regreso de Alil.
Sin embargo, la pregunta más importante en la mente de Sumru durante este proceso será, ¿Alil realmente ha cambiado o solo regresó por sus propios intereses? Hikmet hará un gran movimiento al incluir a Alil en sus propios planes. ¿Podrá Hikmet, que planea usarlo como carta de triunfo contra Cianitasin Bey, influir en Alil? ¿O Alil la engañará y actuará en su propio interés? ¿Cómo Alil Bey logrará este equilibrio será uno de los mayores interrogantes de la serie? Por otro lado, las cosas se complicarán aún más cuando el hermano de Hikmet, Samet, tome la custodia de ella. Con este movimiento, ¿Hikmet planea aumentar su control sobre la familia? ¿Tendrá Cian que ceder ante los deseos de Hikmet o arruinará este juego? El plan de tutela de Hikmet es solo el comienzo de un gran juego. Además de todos estos acontecimientos, el estado de salud de Noé cobrará cada vez más importancia. Surgirá la pregunta de si, además de sus problemas psicológicos, hay algún problema físico en su cerebro. ¿Noé tiene un tumor cerebral? ¿Podría esta posibilidad explicar su comportamiento agresivo y errático? Si Noé enfrenta un grave problema de salud, ¿cómo afectará su vida y sus relaciones? ¿Qué hará Sebilay cuando se entere del problema de salud de Nu? ¿Lo apoyará y lo apoyará, o dará marcha atrás debido a lo que sucedió en el pasado? ¿La revelación de la enfermedad de Noé volverá a reunir a Sebilay y a su familia? Todos estos acontecimientos provocarán cambios importantes en la vida de los personajes. Eventos como el enfrentamiento entre Melek y Alil, el peligro que corren Esat y Esma, la cooperación de Hikmet y Alil y el estado de salud de Nu aumentarán aún más la tensión de la serie. Entonces, ¿cuál cree usted que será el mayor punto de ruptura? ¿Podrá Melek controlar su ira hacia su padre? ¿Podrá Esat salvar a Esma? ¿Realmente ha cambiado el señor Alil o es parte de un juego? ¿Tendrá éxito Hikmet en sus planes? Y lo más importante, ¿cómo la enfermedad de Noé marcará un punto de inflexión en su vida? Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.